Soy Armando nuevamente. El día de hoy vamos a hacer una entrevista a un amigo que yo considero casi casi mi hermano. Lo conozco desde nivel bachillerato. Se llama Roberto. Él es comunicólogo como profesionista, pero también es músico. Tuvimos ahí un rato haciendo música con él en la adolescencia. Y pues qué mejor compañero que la verdad nos pueda compartir estas cosas. No sé si gustes presentarte, Robert, por favor. Hola, soy Roberto Salgado y pues vamos a ver qué nos pregunta Armando para empezar esta entrevista. Muchas gracias, amigo, sobre todo por tu tiempo. Y pues bueno, antes que otra cosa, eh, quisiera comentarte lo siguiente, ¿no? Nosotros pasamos por la adolescencia y de repente, independientemente de que eran tiempos distintos, estamos en un momento de crisis debido a la pandemia y yo creo que se debe de desarrollar una especie de juicio y de criterio sobre todo para ir desarrollando como este tipo de temáticas. Agradezco mucho tu presencia y me gustaría reflexionar un poquito cuando éramos adolescentes y comenzar a pensar justamente desde esta instancia, ¿no? Por ejemplo, yo al estar con diferentes alumnos, sí me comentan que tienen muchas dudas, ¿no? Que quizá tú y yo teníamos y ahora que nosotros estamos del otro lado, quizá podríamos comenzar a ayudando a resolver este tipo de dudas. Entonces, como músico, y te pregunto también justamente como comunicólogo, ¿no? En ambas vertientes. En estas dos vocaciones que tú tienes, en estos dos oficios, en esas dos profesiones, me gustaría preguntarle lo siguiente, Robert. ¿Qué le podrías recomendar a los chicos en la selección de una carrera desde la postura de Roberto? Pues antes que nada, antes de pues, seleccionar una carrera, creo que es muy, muy importante la parte de encontrar una visión del futuro. Obviamente nosotros no podemos controlar al 100% lo que pasa, pero sí podemos tener una guía, un plan hacia dónde nos queremos dirigir. Esto yo lo aprendí con el tiempo. Precisamente, solo yo en la adolescencia solo sabía que quería hacer algo. Llegó un momento, no sé si vi tantos videos de esos conspiracionales donde te muestran lo insignificantes que somos en el universo y te das cuenta que sí, o sea, somos polvo fugaz que pasa en una vida de 50 años comparado a la vida que tiene el universo. Entonces, tienes que hacer algo relevante en ese poco tiempo, ¿no? Y hacerlo bien y aprovechar el tiempo. Entonces, a lo largo de mi adolescencia, yo no sabía qué quería hacer, pero sabía que quería hacer algo grande, ¿no? Algo relevante, aunque sea, ¿no? Eh, Total que pues siempre estaba buscando esas respuestas, qué quería hacer, qué quería hacer. Y, y bueno, afortunadamente también tuve mentores que me asesoraron, que me dijeron, no, o no como que me asesoraran, sino que eran ejemplos para mí. Uno puede tener esas figuras, ya sea tu padre, tus hermanos o un tío, a lo mejor, no sé, una persona de la televisión o alguien a quien tú sigas, que quiera seguir sus pasos. Entonces, pues solo eso, o sea, tener referencias, encontrar referencias que te ayuden a trazar un camino, a figurar un camino propio. No tienes que seguir el camino de nadie, sino que algo que te ponga referencias altas, entre más altas, mejor. Este, pues que te, que te guíen, pero que tú construyas tu propio camino. Y bueno, ya que tienes eso, a lo mejor ponte, que bueno, también es muy, muy importante, ¿qué te gusta hacer? Que sí está bien que haya referencias, pero a lo mejor, no sé, a veces tus padres te dicen, no, pues tienes que estudiar tal cosa o estudia lo otro, porque
porque fulanito estudió medicina, también deberías de estudiar, ¿no? No sé. Yo digo que no te vayas mucho por eso, sino por lo que tú quieres, por tu intuición, pero también métele un poquito de lógica a tu intuición, ¿no? Porque en el futuro también ve un poco qué viene en el contexto eh, mundial, económico, social. Tienes que ver cómo tú encajarías en ese contexto, ¿no? Eh, pues siempre la parte económica es muy importante. Tienes que ver cómo sobrevivir en esa parte, ¿no? Tienes que subsistir. Y ahí es donde chocaban mis ideales de ser músico con, con esa parte lógica, porque yo decía, bueno, quiero hacer grandes cosas, pero es difícil hacerlo realmente. Vivir de la música es difícil, ¿no? Entonces, y más porque la realidad en el contexto en el que estamos en México, si no eres, a mí me gusta toda la música y no menosprecio ninguna. Si no haces banda o géneros, no sé, que son comerciales en México, a lo mejor es más difícil despuntar y lograr hacer una carrera de eso, ¿no? Entonces ahí viene la otra parte, la parte eh, mi carrera profesional. Yo nunca dejé de lado, sí la descuidé a lo mejor un poco por la música, pero nunca lo dejé. Siempre iba en dos caminos. Esa era mi estrategia. O si no logro hacer algo con la música, tengo que lograr hacer algo con mi profesión. Pero nunca dejé de trabajar en ambos lados. A lo mejor a veces dejaba un poquito la música, pero de repente la retomaba, porque realmente sí me gusta mucho. Hasta la fecha no lo he dejado de hacer. Entonces, eh, pues ese es el tema, trabajar duro por ambas cosas. Excelente. Y ahí está, lo que te gusta junto con eh, pues con tu plan lógico para vivir en este mundo, ¿no? Ok, Que también me gusta la comunicación. claro, yo creo que eh, lo que comentas es muy importante, sobre todo porque en una especie de criterio, es que es curioso, ¿no? Pero siempre sí, como lo comentas, siempre están los padres detrás. Oye, tu primo es abogado, pero pues, por ejemplo, yo tengo amigos, ¿no? Tenemos amigos en común como Mel, por decirlo de alguna forma, que de repente sí dicen, ay, híjole, no son las cosas que esperaba en cuanto a la carrera, etcétera, ¿no? Te das cuenta de que hay cosas para las que eres apto y para las que no, ¿no? Y en esa tesitura, pues está bien también ejercer una parte de que te apasione mucho, pero que también te pueda ayudar en cuanto a la solvencia económica, que sobre todo en las épocas recientes es complicado, ¿no? Lo cual, fíjate que nos lleva justamente siempre parece, ¿no? En la entrevista que realizamos la vez pasada a Alma, siempre hay esa discrepancia, esta discusión entre la pasión y la vocación. Esto nos lleva justamente a preguntarte lo siguiente, Robert. Elegiste comunicación, pero también la música, ¿no? Y de repente descuidabas una y la otra. ¿Cómo es que llegaste a elegir justamente entre ambas, pues entre ambas profesiones? Cuéntanos un poquito, ¿cómo te llevó la una a la otra o cómo estuvo el camino a esto? Precisamente fue la música, o sea, la música la empecé antes de, casi cuando salí de la secundaria, ya tenía mis cuates y sabía que quería ahí tener un grupo y todo el rollo. Pero una vez ya estando en la prepa, pues sí dije, me quiero dedicar de lleno a la música, ¿no? Según. Pero luego, pues uno nunca es la misma persona. Siempre vas cambiando conforme va pasando el tiempo y tus experiencias. Entonces, ahí me di cuenta que pues, tenía que hacer algo también a la par, que fue cuando decidí también dedicarme, es donde decidí emprender esos dos caminos. Este,
y fue ahí cuando dije, debo de elegir una carrera que me guste, que vaya un poco de la mano con la música, que se complemente, que no sé. También si no me apasiona, a lo mejor que me guste mucho. Aparte, siempre me han llamado mucho la atención los negocios, la, la administración de empresas, todo eso, ¿no? Entonces dije, a ver, vamos a ver algo que, que me haga conjugar todo eso, ¿no? Y fue ahí donde empecé a buscar realmente lo que me podría interesar. Un montón de carreras, pero, pero ten en cuenta, bueno, esto se lo digo a los chicos, tengan en cuenta que nuestras decisiones nos van a llevar muy lejos, sean buenas o sean malas, sea que agarras un camino o agarras otro. No creo que el seleccionar una carrera sea algo malo, ¿no? Pero sí es una decisión muy importante, porque ahí es donde vas a conocer al resto de las personas en tu adultez, vas a conocer amigos, a tener un contexto de vida este, que va a ser del futuro, ¿no? Y creo que en eso debes de pensar mucho, mucho. ¿Cómo te ves en ese futuro? ¿Qué te ves haciendo? Tienes que verte feliz, tienes que verte pleno, con dinero en el bolsillo para no tener, no estar sufriendo las dificultades del contexto mundial de sobrepoblación. Tienes que tener eso muy en cuenta, ¿no? De que tienes que sobresalir, porque también hay competencia en todo, ¿no? Tienes que saber bien en dónde quieres estar, cómo te ves, ¿no? ¿Qué carro tienes? No sé, a lo mejor qué persona está a tu lado, todo eso. Visualízalo un poco y ve qué carrera, qué camino es el que te va a llevar ahí. Visualízate, ten un poco de imaginación y haz ese trabajo, ¿no? Entonces, ese momento en la prepa donde yo me empecé a hacer ese ejercicio, donde quería que se juntara la música, mi pasión por los negocios, mi gusto por los negocios o las empresas, y no sé, algo que pudiera funcionarme económicamente, pues opté por comunicación. Estuve viendo los planes de estudio y vi que comunicación tiene varias ramas, ¿no? Muchas ramas en cuanto ya en la especialidad. Y fue ahí donde vi que yo estudié comunicación organizacional, que llevas un tronco común de comunicación, ¿no? En general. Y luego en la especialidad pues ya empiezas a ver temas en comunicación organizacional de empresas y negocios, ¿no? Que bueno, yo me especialicé en eso, en marketing. Y, y eso pues también te sirve para empezar, para emprender una carrera musical, porque en una empresa, en una discográfica, pues eso es marketing, publicidad, ¿no? Tienes que crear una carrera en base a eso. Entonces, pues ahí es donde se conjugó y a la fecha me ha funcionado bien. No soy la gran estrella, pero pues he logrado hacer varias cosillas, ¿no? Y aparte, también afortunadamente tengo un empleo que me gusta, que es que me pagan por hacer algo que me gusta y que sé hacer bien por eso mismo. Que si bien la universidad no te prepara para el mundo laboral, pues sí te da unas bases muy sólidas, ¿no? Claro, eso que comentas me parece que es de repente también bien importante, porque uno cree que tiene la impresión, sobre todo cuando es adolescente, de que la universidad te va a preparar para todo o si no la vida adulta, ¿no? Y la verdad es que sales de la universidad y es como un escalón de primer nivel, cuando el nivel social es de nivel 10, ¿no? Realmente te preparan, pero digamos como en una dimensión bastante limitada en cuanto a la realidad social que te incumben. No te preparan, sobre todo hablando, por ejemplo, de que somos egresados de la UNAM,
que supone que es la máxima casa de estudios, se debería quizá de tener una postura bien interesante. Hace poco estaba hablando con un amigo que se llama Daniel, él está haciendo la maestría en psicología social en la UAM y comentaba justamente que pues dan la maestría te dan una beca, sobre todo si bueno, tienes beca con ACID, te dan una beca bien remunerada, ¿no? 15, 20 mil mensuales, más o menos, o sea, algo decente, ¿no? Cuando uno está en la universidad, las becas son muy limitadas. Eh, Le comentaba y él decía que estaría bien que junto con la beca les hicieran a ellos como alumnos una especie de propedéutico, una especie de examen que consideraran invertir ese dinero en algo cuando salieran de la maestría, porque de repente mucha gente sale de la maestría y así como en una ocasión me tocó ver un meme muy curioso donde está Barney Gómez, ¿no? Y está Moe. Y le dice de la licenciatura, ya es hora de que te salgas de la escuela, ¿no? Y saca a Barney. Y de repente se regresa y dice maestría, ¿no? Uno se mete de forma inmediata sin cursar por esa experiencia laboral que a veces retoma mucha Sí, importancia y por ejemplo, en este ámbito, estaría bien que los chicos que están cursando la maestría en este caso, pues también invirtieran ese dinero en un proyecto personal, ¿no? De repente no se sabe, me decía, se lo gastaban en todo, en videojuegos, en un carro y demás, y de repente, pues la inversión, tenían la libertad de hacerlo, pero bien podían invertirlo de buena forma, ¿no? Pero bueno, así es. eh, vamos con la siguiente pregunta, Robert. Tienes dos carreras, ¿no? Como músico ya llevas mucho tiempo, desde la secundaria hasta esta instancia, pues ya llevas haciendo carrera, también en la parte como profesional, como comunicólogo. ¿Qué es lo que más te apasiona de ambas? Mm, Creo que hay un tema en la parte en general que no hemos tocado, que es esa pasión que me motiva siempre, ¿no? O sea, ¿a dónde quiero llegar? Y eso hace que yo trabaje de forma autónoma. Como bien dices, es una carrera, sí, a lo mejor sí, este, pero yo nunca he estudiado en una escuela de música, ¿sabes? Sino que yo me considero que soy muy autodidacta. Entonces, eso me ha ayudado mucho a que, ok, muchos desertan en el camino porque, es que yo no tengo dinero para la escuela de música, o es que yo no soy buen cantante, es que yo no, bueno, pues no tienes eso. Eso no depende de ti, depende de tus ganas, ¿no? ¿Dónde vas a adquirir ese conocimiento? Pues una de otra forma lo he encontrado, ¿no? Si no es que con amigos o con clases particulares, que no es lo mismo que una escuela, pero pues cumplen el fin, ¿no? Yo soy muy pragmático siempre en todo. Tienes que hacerlo, no importa cómo lo hagas, hazlo, ¿no? Y cumple el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues ponte objetivos pequeños, pequeñitos, que te van a llevar a cumplir cosas grandes, ¿no? Eso me pasó con el disco, el primer disco que hice. Al principio tenía yo la idea de que tenía que trabajar con un grupo musical, con una banda. Cuando lo intenté fue un desastre. O sea, todos tienen ideas diferentes, todos van para un lado diferente, que no era el mío. Y bueno, yo se los ponía en la mesa, vamos a hacer un disco y vamos a tratar de hacer las cosas bien. No, pues que sí, pero cada quien iba pataleando para un lado distinto. No iban para el objetivo que era sacar un disco chido, de calidad. Total que, pues, al diablo todo. Y yo me puse a trabajar. Yo solo aprendí producción, aprendí todo lo relacionado con que lleva a hacer un disco. Sí me tardé mucho, pero pues, lo fui ahí trabajando, ¿no? Y y eso es parte también de, de lograr cosas, ¿no? Y bueno, perdón, creo que me desvié un poco de la pregunta. No te ¿Me la preocupes. puedes repetir, profe? No te preocupes, Robert. Sí, ¿qué es lo que más te apasiona de ambas vertientes? Por ejemplo, de la música y de la comunicación. Yo algo que al menos podría mencionar es que cuando estuvimos haciendo música un tiempo, había algo en particular. Fue quizá la intención más sincera del propio Ian Curtis, lo que al menos nos hizo compaginar en su momento, quizá
pueda decirse un poquito de esa vertiente, de que pues, el mundo en términos generales siempre ha estado justificado y en esa justificación se dice que está fregado, ¿no? Muchos filósofos como Schopenhauer mencionan esa tesitura, ¿no? El mundo, hay que ser pesimistas y reconocer que el mundo está terriblemente mal, ¿no? Es injusto y demás. Pero había algo que decía Ian Curtis, ¿no? Fue el primer ponqueto, el primer punk, que dijo, pues yo también estoy fregado, no nada más puedo decir que se joda el mundo, porque yo estoy un poco jodido. Fue como llevar todo eso de forma, de la situación, del contexto social, a la mente de uno y desde ese sentimiento comenzar a hacer. Yo creo que, bueno, al menos podría mencionar algo remotamente similar. Pero, ¿qué es lo que más te apasiona de ambas, Robert? Pues en la música eso, que yo trabajo duro por conseguir algo hasta que lo consigo. Esa es en la parte de la música. Creo que no tiene límites, no tiene límites y puedes hacer muchas cosas con ella. Tienes la posibilidad de abrir tu mente a cosas que ni te imaginas, como echarte un clavado no sé, a cualquier textura, a cualquier contexto, no sé. Hay muchas posibilidades y eso me encanta porque me considero también con una persona con la mente muy abierta y, y la música es el todo para mí en ese sentido. Y la comunicación, pues también me gusta muchísimo por la parte en que eh, puedes expresarte. Es una forma de expresar lo que sientes. Mucha gente no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo plasmar sus ideas, no sabe cómo eh, dirigirse, no sabe cómo, cómo interpretar cosas. En el contexto más simple, que es la familia, ¿no? A veces no tienes la capacidad de comunicarte con tus padres o decirles lo que te está pasando. Pero eso a veces también es una cuestión sociocultural, que no te permiten ir más allá de las normas, de lo establecido, ¿no? Entonces, la comunicación, creo, te permite expandir eso, te permite tanto escuchar como conocer nuevas cosas, como tú expresar lo que sabes, ¿no? Lo que sientes, etcétera. Entonces, y eso pues va dirigido, lo puedes dirigir a muchos ámbitos, en tu carrera profesional, pues para eso está el marketing, este, en producción audiovisual, en comunicación social, para todo hay un método, ¿no? Pero pues ese principio que te comenté me gusta mucho y por eso es que me apasiona. Excelente. Sí, algo que yo creo que tiene la comunicación en términos generales es que recuerdo que en mis clases de prepa, una profesora que era comunicóloga nos comentaba esto, ¿no? Que de repente puedes saber absolutamente cualquier cosa, ¿no? Es una carrera que le interesa realmente absolutamente todo, ¿no? A la hora de entrevistar, a la hora de generar conocimiento, para comunicar tienes que saber, ¿no? Entonces yo creo que también eh, por allí se puede hacer un énfasis bien interesante. De hecho, con toda honestidad, antes de ser psicólogo, yo estaba pensando en la comunicación, sobre todo por esta perspectiva, además de que se alimenta, perdón, muchísimo de diferentes vertientes de sociología, ¿no? De psicología social, retoma mucho el psicoanálisis y muchas vertientes que son también bien interesantes, muchas cosas, ¿no? Realmente. Pero bueno, vamos a pasar, la música tiene algo de etéreo, pero también me parece que tiene algo de físico, ¿no? Es bastante denso, al grado de que de repente te atrapa un sentimiento y te lo mete en la cabeza y no te la quitas, ¿no? Me pasó últimamente con una canción de Kali Uchis que se llama Telepatía, que, bueno, la mujer también hacía música por hacer,
y terminó siendo actualmente ganadora de un premio Grammy y es bien sencilla, lo cual me gusta mucho. Pero en esta vertiente me gustaría que nos compartieses un poquito de tu música, ¿no? Y también de esta parte de la comunicación. No sé si nos puedes compartir un poquito de las cosas que tú haces, por favor, Robert. Sí, sí, sí. No sé si se vaya a escuchar, pero, o como, no sé, ¿ya lo has hecho antes esto? Este, no sé si tengas como tu página y nos puedas poner un pedacito de las canciones que tú haces y cosas por este índole. Te voy a compartir mi pantalla, ¿vale? Nada más que me des permiso de compartir. Así que me debes de dar chance de compartir la pantalla. Ah, ok. Ah, vale. Ya me puedes ver, ¿verdad? Sí, ya se anda viendo. Bueno, pues este es, este es un álbum que saqué. Este es el disco que yo les comentaba, que hice por mi cuenta. Todo desde componerlo hasta grabarlo, producirlo, todo, todo, todo. Masterizarlo. Y bueno, lo pueden encontrar. El proyecto se llama Cosmic Young y el álbum se llama Serotonin. Y bueno, pues si tú lo logras escuchar, no sé si. ¿Sí escuchas, Armando? Sí, sí se escucha. Se escucha un poquito, se escuchó al principio, pero creo que luego se paró. Pero sí, sí se escucha. Creo que se escucha un poquito trabado. ¿Un poquito qué? Un poquito trabado. Ya lo quité, pero es que ya ha de ser por la no sé, incompatibilidad ahí de que no De los sé filtros. cómo. Ajá, No te preocupes. Pero bueno, pero ya que bueno, ese estamos es en el. esta instancia sobre tu álbum, cuéntanos un poquito qué fue esta cuestión para sacar justamente este álbum. ¿Qué estabas pasando? ¿Qué sentiste ya para también hablar un poquito del contenido, ¿no? De cada álbum presenta una idea. ¿Cuál fue tu idea, Robert? Ah, pues, pues este álbum tiene mucha, como que plasma todas mis influencias musicales. Cada una de las canciones suena un poco diferente, que si bien el proyecto sí está bien amarrado en cuanto a pues, contexto musical, yo sí planeé mucho cómo quería sonar, este, pero cada una de las canciones representa alguna influencia musical que me, que me gusta mucho, ¿no? Ya llevaba mucho tiempo componiendo canciones y pues fue un proceso como bien largo. Y aproveché pues el 2020 que pues ya ves que que fue todo un rollo, entonces todo se detuvo y pues aproveché esa parte para meterle ahí a hacer todo, todo el disco. Entonces, principalmente también tenía canciones que había escrito en diferentes partes de etapas de mi adolescencia, luego también las fui puliendo con el tiempo y ya al final pues las trabajé pues para este álbum. Pues en general en general, si tiene una temática es sobre tener expectativas altas de la vida y toparte con la realidad. A veces nada es lo que parece porque tú esperas que algo funcione de cierta manera, pero cuando estás experimentándolo no es como tú lo veías, ¿no? Tiene una propia
este, es un propio contexto. El chiste es que, no sé, hay una canción que habla, por ejemplo, de que la naturaleza se está muriendo en el mundo, ¿no? Y que llega una persona pues, de otro planeta y te invita a que te vayas con él, porque pues, tu planeta ya ni va a existir, porque la persona le dice, tú eres una buena persona, no mereces estar en este mundo, porque tú lo cuidas, ¿no? A lo mejor tú haces todo porque esté bien, pero ya no hay nada que hacer, a lo mejor. Mejor vámonos juntos y te invito a mi nuevo planeta, a mi planeta donde no hay esas personas que no les interesa cuidar la naturaleza y que no se preocupan por los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, de ahí habla de eso habla una canción. Por ejemplo, en otra hablo de volteo para atrás y ya no es lo mismo, ¿no? Con mis amigos, antes salía con mis amigos, me la pasaba increíble, pero pues todo cambia, ¿no? Todos tienen vidas nuevas y todo, todo se vuelve diferente. Entonces volteo a ver eso y pues es como un clavado a esa experiencia de que te das cuenta que ya eres diferente. O sea, ya no, tú, 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 tú estás pensando que todo es de una forma, pero ya volteas y ya no es lo mismo. Han pasado años y cada quien se ha vuelto diferente. Pero pues, de eso se trata ese disco, en su mayoría. Fíjate que comentas algo bien interesante también en relación a esto, ¿no? Los tiempos pues siempre son bastante variables, uno no es exactamente el mismo y me parece que a veces las canciones tienen esa especie de, si se podría decir como de estructura, en la cual parecería como fotografías que te recuerdan, sobre todo para el creador, ¿no? El momento o la situación en que las creó. Y esa canción que me comentas me parece genial, realmente, pues sí, el mundo está complicado más que nunca hoy en día por el bichito y por muchas cosas que de repente nos puso a analizar en cuanto a nuestra forma de interactuar socialmente, ¿no? Nos hizo darnos cuenta de que como seres humanos tenemos muchas deficiencias y que tenemos que poner mucha atención en nosotros. Pues Robert, te agradezco muchísimo la entrevista. Este, de verdad, no sé si quieras comentar algo antes de despedirnos. De verdad, muchas gracias. No, pues una recomendación que les hago a todas las personas que conozco es que expandan su mente, no se queden con lo establecido. Siempre que llegues a un lugar va a haber reglas, va a haber normas que debes de seguir, porque así nos regimos, pero eso no quiere decir que te limites a ellas. Tú cumple tus reglas, pero expande tu mente siempre. Aprende, nunca puedes dejar de aprender. Hay muchas cosas allá afuera que valen la pena. Nuestra mente ahorita es de este tamañito, pero puede ser del tamaño del universo. Entonces, siempre expande tu mente, expándela y conoce nuevas cosas, nuevas personas, escúchalas, aprende a escuchar a la gente. No, sin prejuicios, ¿no? Y de todo mundo vas a aprender algo. Eso te lo recomiendo mucho. Y, y bueno, eso. Habría muchas cosas que comentar, pero pues por el momento, ¿no? Eso es todo, bro. Bueno, pues te agradezco mucho, Robert. Muchas gracias. Sí, a ti. Chao. Chao.